Muy bien, habría otros implicados más en la causa, según indica el propio padre de la víctima. Más dudas que certezas con respecto a este caso de Jacqueline Romero en la localidad de Presidencia Roque, Sáenz Peña. Primeramente, en los albores de justamente de esta investigación, tanto la fiscal Liliana Lupi como algunos de los forenses, confirmando que en las primeras líneas investigativas el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo menos ni de estrangulamiento. Después se ha conocido en un informe final de que ha tenido 2 puntazos en el cuello, que ese sería justamente el motivo de la muerte de esta joven allí en Presidencia Roque, Sáenz Peña. Y para hablar un poquito acerca del procedimiento justamente de las autopsias, estamos en comunicación de videollamada con Jorge Villaverde, quien es médico forense de larga trayectoria aquí en la provincia del Chaco y con muchos casos en su haber, justamente en su carrera profesional. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Los saludamos desde Noticiero 9 Central, ¿cómo anda? Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, con respecto al procedimiento de autopsia, o sea, yo soy retirado forense de Poder Judicial hace un año, de acá en Sáenz Peña. Bueno, yo lo que le quiero decir es que habitualmente nosotros realizamos todas las autopsias acá en la circunscripción segunda, ¿cierto? Y contamos con una morgue que está instalada en el Hospital 4 de Junio. Y bueno, es importante destacar que el forense comienza el acto necrópsico desde la concurrencia al lugar del hecho, al levantamiento del cadáver, el famoso levantamiento del cadáver o escena del crimen, y a partir de ahí, del examen externo, luego pasamos a la morgue, a la mesa, porque ahí realmente se examina con más detalles el cuerpo y se evalúa distintos elementos, ¿cierto? Claro. O sea que la autopsia realmente comienza cuando uno ve el lugar de hecho, porque ahí uno ya se percibe muchos detalles que son importantes para la investigación, como para también el resultado final de la causa de la muerte. Doctor, y en un primer momento, en este caso, por ejemplo, los forenses no estuvieron presentes en el levantamiento del cuerpo. Tengo entendido que no, que el cadáver fue a la morgue y ahí fue examinado y luego fue enviado a Resistencia a realizar unos estudios radiográficos y volvió a esta localidad donde se realizó la autopsia. Tengo entendido eso, ¿eh? Claro. Doctor, una consulta. ¿Puede existir tanta diferencia entre la opinión de un perito, de un forense y otro? Porque en este caso primero se hablaba de una muerte no violenta y posteriormente, bueno, la información es que había violencia. Mire, yo la pregunta que le hago a usted ahora, en respuesta, es ese no fue el mismo perito el que emitió el primer examen y después realizó la autopsia. Y evidentemente no, porque existen discrepancias. Se hablaba primero de una muerte no violenta y también quería preguntarle si asfixia, morir por asfixia, ¿es una muerte violenta? Sí. Doctor, siempre. Y usted tiene información de que fue el mismo perito, digamos, que realizó la autopsia en general. En ese aspecto no tengo claro, porque yo no tengo acceso a ningún trámite. Yo estoy opinando como ex forense, pero por información de los medios, de las redes sociales, aparentemente la primera información es que el examen fue hecho por el forense de acá y la autopsia fue realizada por los forenses de Resistencia. Pero después tengo una nueva información, que el cadáver fue hasta Resistencia a hacer unos estudios radiográficos. Exacto. Y la autopsia se realizó en Sáenz Peña.
Claro. Tengo claro eso. Exactamente, también esa era la versión que teníamos, que se traslada el cuerpo de Jacqueline a Resistencia porque ese tipo de aparatos, de aparatología, no había en ese momento en Presidencia de Sáenz Peña, y se hacen específicamente esos estudios radiológicos y posteriormente devuelven el cuerpo a Presidencia Roque Sáenz Peña para que finalice la autopsia correspondiente. Claro, sí, exacto. Sí, doctor, yo le quiero decir que históricamente el concepto inclusive en la Sociedad Argentina de Forense, la ANFRA, la mayoría de los integrantes somos del interior y no tenemos aparatología de avanzada, pero está considerado que una autopsia se puede hacer a campo abierto con un cuchillo o un bisturí filoso y los resultados son prácticamente los mismos, ¿cierto? Uh-huh. Porque, estudios como placas radiográficas son para ver partes duras, ¿cierto? Óseas, ¿cierto? O hoy hay tomografía también que se usa para realizar autopsias, pero son casos especiales. Una autopsia normalmente se puede llegar a concluir un resultado certero con un buen bisturí, con mucha experiencia, mucha paciencia y estudio de la anatomía del cadáver. Claro. ¿Cierto? Sí, exactamente. Doctor, le hago una consulta. Primeramente, en los primeros albores justamente de esta investigación, tanto la fiscal como el informe preliminar, no sé si está bien dicho, creo que sí, el informe preliminar de la autopsia, aseguraba de que entre que no había signos de violencia en el cuerpo, también habían asegurado de que no había principio o no había asfixia justamente allí en el cuerpo de esta víctima. Y yo le quiero preguntar lo siguiente, doctor, para determinar si hubo asfixia o no del cuerpo, asfixia mecánica digo, ¿con qué grado de profundidad se analiza el cuello de la víctima para determinar eso? Exacto, o sea, eso sería una asfixia por estrangulación o ahorcamiento, ¿cierto? O sea, claro. O sea, una asfixia mecánica por compresión del cuello, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Después tenemos una asfixia por sumersión, que sería cuando se ahoga. Claro. ¿Cierto? Sí. Este cadáver se encontró en el agua. Uh-huh. Podría ser que se haya muerto ahogado, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Bueno, bueno, el tema es el siguiente, que en la asfixia por mecánica, generalmente va a haber lesiones óseas, va a haber, lesiones en los órganos del cuello que son detectables a simple vista y después se confirman si hace falta con anatomía patológica, ¿cierto? Claro. O sea, es un trabajo artesanal que después se corrobora con anatomía patológica, o sea, con microscopía, y algunos otros estudios que pueden ser de médula ósea o sangre. Pero el que está habituado a examinar un asfixiado por mecanismo de compresión mecánica, digamos, la redundancia, uh-huh. No necesita realmente los estudios complementarios, aunque tenga algunos días de evolución el cadáver. Claro. O sea, con cierta experiencia y conocimiento de anatomía, uno puede arribar al diagnóstico. Uh-huh. Claro. ¿Y es posible, doctor, que al revisar el cuello de una víctima no se puedan ver dos puntazos? Bueno, o sea, si lo más simple es la observación por los ojos. No se usa ningún aparato normalmente salvo alguna lupa por alguna lesión rara, pero dos puntazos, aunque el cuerpo esté en descomposición, los labios se vierten al estar desmatizado el cuerpo, ¿cierto? Por la putrefacción. No, eso no, eso es inequívoco. Se tiene que detectar eso. Sí, exacto.
Y más allá de que el cuerpo de la víctima haya sido trasladado aquí a la ciudad de Resistencia, única y específicamente para realizar estudios radiográficos, el médico forense debe informar todo lo que ve, o sea, tiene que hacer un informe y sacar fotografías, puede ser, e informar absolutamente todo lo que está viendo. Exacto. Se hace el examen in visu y se toman fotos de todo el cuello, de toda la circunferencia del cuerpo. No, pero si vamos a hablar sobre el tema de asfixia por compresión del cuello, ¿cierto? Si uno piensa que hay asfixia, se toman radiografías de todo el cuello y, por supuesto, de toda la economía, de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Exactamente. Ahí se ve si hay despegamiento de piel, de qué miembros, el color de la piel, si hay heridas compatibles con arma de fuego, con arma blanca, si hay lesiones compatibles con traumatismo cerrado. Claro. O sea, no es complejo. Doctor, y tampoco es fácil y es complejo poder determinar la data de la muerte, la fecha exacta de la muerte. ¿Es muy difícil eso? Claro, le explico. Cuando uno encuentra un cadáver de pocas horas de evolución, se usan fórmulas donde se hace una ecuación entre temperatura ambiente y temperatura central corporal, y se llega a una aproximación casi exacta de la hora de la muerte. Después de ciertas horas ya no es exacta la fórmula. Luego de ciertas horas, 4 a 6 horas, se usan datos clínicos tanatológicos que son bastante acertados, pero puede haber un error de cierto periodo de tiempo, pero uno puede calcular los días, ¿cierto? Sí. Doctor, y en torno a lo que se sabe hasta el momento de los resultados, porque no están todos los resultados definitivos de la autopsia, pero el manejo de cómo se llevó adelante toda esta investigación y demás, ¿cuáles son los fundamentales o los más fuertes cuestionamientos que usted está haciendo en torno a la actividad del forense? No, yo lo que he explicado en otros medios, que lo importante del forense, que es el asesor del fiscal en la investigación y de criminalística y de investigación policial, es determinar la causa de la muerte lo antes posible y sobre todo la evolución de la data de la muerte para seguir ciertas hipótesis y no desorientar a los investigadores, ¿cierto? Es muy importante de determinar lo más aproximado posible de la data de la muerte. En este caso particular, al uno encontrar un cadáver en estado de descomposición, por supuesto, lo mínimo que tiene que pensar uno, que pasaron mínimo 48 horas o más, o 72, ¿cierto? Pero bueno, acá aparentemente se arribó a 7 días, lógicamente. Eso se evalúa en base a ciertas manchas en la piel, despegamiento de la piel, estado de putrefacción. Entonces uno arrima a un diagnóstico aproximado. Doctor, ya no es exacto, pero aproximado. Claro. Doctor, le hago una consulta. Para hacer un examen toxicológico del cuerpo de una víctima, ¿eso tarda mucho? ¿Es muy complicado de hacer? Bueno, generalmente los exámenes toxicológicos, o sea, están centralizados, el laboratorio está en sí, ¿cierto? Los exámenes toxicológicos en la parte penal son más rápidos que en otros fueros, porque es lo que más apura, ¿cierto? Por cuestiones de investigación y que no se escapen pistas, ¿cierto? Por ejemplo, el examen toxicológico, el examen de biología molecular ADN, y puede tardar una semana, 15 días, ¿cierto? Más no, generalmente más tiempo no. ¿Una semana o 15 días? O sea, evidentemente al cuerpo de Jacqueline no le han realizado examen toxicológico porque ya el sábado de la mañana ya la estaban velando y ya la enterraron.
pero no, porque si se hizo la autopsia, yo tengo entendido que se hizo la autopsia. Bueno, se extraen las muestras, se depositan, según la muestra va a temperatura, una temperatura ambiente, otro bajo cierto elemento, con el formol, otro va a heladera, depende cuál sea la muestra, ¿cierto? Perfecto. Eso se toma y se resguarda y luego se envía al INSIP. Se le informa al señor fiscal, a la señora fiscal, qué muestras están a disposición y qué es lo que hay que mandar a examen, ¿cierto? O sea que se toman las muestras y se resguarda y después se envía y después se esperará el resultado. Y depende de la urgencia, uno solicita que tal resultado que es lo antes posible, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Sí, ¿usted quería agregar algo, doctor? No, simplemente lo que yo quiero dejar en claro es que, o sea, yo tengo entendido que se fue a realizar un examen de radiografía a Resistencia. Claro, exacto. Lo que no sé, porque no estuve en el lugar ni vi el cadáver, nada, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de hacer un examen radiográfico? Primero. Y segundo, que la autopsia, como yo le expliqué anteriormente, se realiza con poca aparatología, mucha paciencia, mucho trabajo y un examen minucioso de los órganos. Y ahí uno encuentra, con cierta experiencia, con buen ojo, si hay lesiones o no, y uno tiene una orientación. Sí, por supuesto, lo toxicológico no, eso hay que esperar un poco. Pero acá estamos hablando de una muerte violenta, no por tóxico. Sí, lo que no me queda claro personalmente es por qué vuelven el cuerpo de Jacqueline a Presidencia de Roque Sáenz Peña a finalizar la autopsia, si toda la tecnología y en definitiva, como usted decía, todos los resultados o los análisis de los órganos vuelven otra vez a Resistencia. ¿Por qué ese traslado si acá existe la tecnología y los profesionales como para poder realizarlo en una sola etapa, ¿no? ¿Es normal que ocurra eso? No es habitual, pero tengo entendido que se envió a realizar un estudio radiográfico únicamente, no para que ellos realicen la autopsia allá. Cada circunscripción tiene su forense, uno o dos forenses. Por eso. Claro, pero o sea, sí, evidentemente, o sea, lo que pasa es que estudio radiográfico tiene únicamente la central que está en Resistencia. Nosotros, nuestras morgues no constan de técnico radiólogo ni ambiente radiológico, ¿cierto? Es una dificultad que tenemos, pero no es habitual el uso, no es habitual, no es de común usar radiografía, sino buscamos algo específico, ¿cierto? Pero sí, tiene su importancia. Por ejemplo, si uno tuviera varios disparos, es más fácil localizar los proyectiles en las distintas zonas del cuerpo, con una placa. ¿Cierto? Así es. Por ejemplo. Bueno, doctor Vilaverde, le agradecemos muchísimo este contacto con Noticiero 9 Central y toda la información que usted gentilmente nos ha otorgado. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Muy bien, estábamos entonces en diálogo con el médico forense de varios años de experiencia de Presidencia Roque Sáenz Peña acerca de una serie de cuestionamientos que se dan en torno a distintas informaciones sobre el resultado de la autopsia que se le realizara recientemente a Jacqueline Romero. Y seguimos con la información.